Ve a revisar el buffet, Florencia. Para eso sirves hoy, así de acabada. Construí ese imperio con él, pero me llamó un escalón. Él ve una ruina, yo veo una reina sin corona. Cásate conmigo y te mostraré cómo los hombres del Oriente tratan a las reinas. Tuve 10 minutos para decidir ser la víctima o ser el terremoto. El murmullo en el salón de eventos del Hotel Presidente Intercontinental no era solo chismorreo y tintineo de copas de cristal. Florencia sudaba como el ruido estático de una televisión sin señal, constante e irritante, presionando sus sienes. Se ajustó el tirante del vestido de seda esmeralda, una sonrisa ensayada pegada a su rostro, como una máscara de porcelana a punto de agrietarse. Era el 10º aniversario de Holding GM, el imperio que Gabriel había construido. O mejor dicho, el imperio que ellos construyeron, aunque el mundo parecía haber olvidado su parte en la ecuación. Florencia circulaba entre los invitados, equilibrándose en tacones de aguja que parecían perforarle los talones a cada paso. Saludaba a inversores, recordaba el nombre de las esposas de los socios y elogiaba las elecciones de corbatas, desempeñando a la perfección el papel de anfitriona impecable. Sus ojos, sin embargo, buscaban a Gabriel incesantemente. Él estaba en el centro del salón, bajo el candelabro principal, rodeado por un grupo de jóvenes emprendedores y modelos deslumbrantes que reían demasiado alto de chistes que seguramente no eran tan graciosos. Al acercarse, sintió el campo de fuerza de rechazo que él emanaba. Gabriel, con su smoking italiano a medida y el encanto depredador que un día la había hecho enamorarse, ni siquiera volteó la cara cuando ella le tocó ligeramente el brazo. «Gabriel, el director de la filial de Tokio, está preguntando por el brindis», susurró ella discretamente, inclinándose hacia su oído. Él no la miró. Mantuvo los ojos fijos en una rubia alta frente a él, una influencer digital que cubría el evento mientras se llevaba el vaso de whisky a los labios. Con un sutil movimiento de hombro, se zafó del toque de su esposa, como si espantara un insecto molesto. «Florencia, ¿no ve que estoy trabajando?» La voz de él era baja, pero el tono llevaba un desprecio gélido que le revolvió el estómago. «Vaya a revisar si el buffet está sirviendo el caviar correctamente. Para eso sirve usted hoy. Deje las conversaciones de negocios para quien tiene cerebro para ellas». La risa contenida de la influencer fue el golpe final. Florencia sintió que la sangre se le drenaba del rostro, el calor de la humillación subiendo por su cuello. Retrocedió un paso, temblorosa, mientras Gabriel volvía a sonreír a su círculo de admiradores, borrando su existencia con una facilidad aterradora. Ella no era su socia, ni su amada esposa. Esa noche quedó claro que se había convertido en un accesorio viejo y pasado de moda, desentonando con la nueva fase brillante que él proyectaba. ¿Sabe esa sensación de ser desechada, de escuchar en la voz de quien usted ama que ya no sirve? Florencia lo está sintiendo ahora, y quizás usted también lo haya sentido. Cuénteme de qué rincón del mundo está siguiendo esta historia. ¿Está lloviendo? ¿Hace sol? Deje en los comentarios de dónde es y cómo está el día por allá. Adoro saber quién me acompaña en esto. Y mire, si se le apretó el pecho con esta escena, dele like, porque ella va a demostrar que ser subestimada fue el mayor error que Gabriel cometió. El techo estaba desierto y mal iluminado, un refugio de sombras lejos del brillo artificial del salón. Asfixiada, Florencia giró sobre sus talones y caminó lo más rápido que la dignidad le permitía hacia las puertas de cristal que conducían a la terraza lateral. Necesitaba aire. Necesitaba que el frío de la noche detuviera las lágrimas que amenazaban con borrar su maquillaje perfecto, que le había tomado 2 horas aplicar. La terraza estaba desierta y mal iluminada, un refugio de sombras lejos del brillo artificial del salón.
Se agarró al pretil de piedra, con los nudillos blancos por la fuerza, e inspiró el aire helado de la noche capitalina. La ciudad palpitaba allá abajo, ajena a su dolor. ¿Cómo llegué a este punto?, se preguntó. Había abandonado su carrera en finanzas para apoyar el sueño de él, revisó contratos en las madrugadas, soportó los años de vacas flacas. Ahora que se había alcanzado la cima, ella había sido descartada en el campamento base. El sonido de una puerta abriéndose la hizo congelarse. Voces masculinas. Florencia instintivamente retrocedió a la sombra de una columna ancha cubierta de hiedra, orando para que no la vieran. Era Gabriel. No seas dramático, Marcos. Está todo bajo control. La voz de su marido sonaba impaciente, arrastrada por el alcohol y la arrogancia. ¿La fusión con los árabes va a salir? ¿Y Florencia?, preguntó la otra voz que ella reconoció como el abogado personal de la familia. Si ella pide una auditoría durante el divorcio, verá que usted desvió capital a la nueva holding. Florencia contuvo la respiración, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía resonar en la terraza. Gabriel rió, un sonido seco y cruel. Florencia no va a pedir nada porque no sabrá lo que la golpeó. Ella está acabada, Marcos. Mírela, una sombra patética. En cuanto firme el contrato con el Sheikh Lail la próxima semana, presentaré la solicitud. Le ofreceré una pensión mediocre y la casa de campo. Ella está tan desesperada por un poco de atención que aceptará cualquier migaja para no ser deshonrada. Es débil. Siempre lo ha sido. El sonido de un encendedor puntualizó la frase. Yo construí esto, Marcos. Ella fue solo un escalón, y nadie carga el escalón a la cima de la montaña. Los pasos se alejaron, la puerta de cristal se deslizó nuevamente, amortiguando las risas. Florencia permaneció en la oscuridad, paralizada. El dolor agudo de la traición fue reemplazado por un vacío frío y absoluto. No era solo desamor, era un plan. Él la estaba robando, él la estaba desechando como basura. Él ve una ruina. La voz grave, con un acento cargado y aterciopelado, surgió de las sombras más profundas de la terraza a su derecha. Florencia se sobresaltó, llevándose la mano al pecho. Un hombre estaba recostado en el pretil, donde la luz de la luna apenas lo tocaba. La silueta era imponente, alta, vestida con un traje oscuro que parecía absorber la poca luminosidad a su alrededor. El hombre dio un paso adelante. El rostro era anguloso, marcado por una barba recortada con precisión milimétrica y ojos tan oscuros que parecían leer su alma sin pedir permiso. Sheikh Lail Al Maktoum, el inversionista millonario que Gabriel había pasado los últimos meses tratando de cortejar desesperadamente. Sostenía un puro apagado entre sus largos dedos y la observaba no con lástima, sino con una curiosidad clínica. «¿Usted o yo?», susurró Florencia con la voz quebrada. La vergüenza debería haberla hecho correr, pero había algo en la postura de aquel hombre que la anclaba al suelo. Oí a un hombre mediocre subestimar el activo más valioso que posee, respondió Lail, acercándose despacio. No le ofreció un pañuelo, no hizo ademán de consolarla. En cambio se detuvo a 1 metro de distancia, invadiendo su espacio personal con un aura de poder que hacía vibrar el aire. Gabriel cree que usted es el pasado, señora Florencia. Está ciego por su propia vanidad. Él me va a destruir, dejó escapar ella, la fragilidad del momento rompiendo su barrera. Él tiene los abogados, el dinero, la empresa. Yo no tengo nada. Usted tiene la verdad y tiene la rabia, dijo Lail, bajando la voz a un tono conspiratorio y peligroso. Vi cómo corrigió sus balances en la reunión preliminar el mes pasado, cuando él ni siquiera sabía los números. Vi quién realmente estructura esa empresa. Gabriel es la fachada. Usted es el cimiento. Florencia parpadeó.
sorprendida de haber sido notada por alguien a quien juzgaba inalcanzable. ¿Qué quiere? No hago negocios con aficionados o tontos, y su marido es ambos. Lyle miró el salón iluminado a través del cristal donde Gabriel brindaba. No voy a firmar con él, pero tengo una propuesta para usted. ¿Para mí? Acabo de ser despedida de mi matrimonio y de mi vida. Lyle sonrió, una curva de labios que no prometía gentileza sino justicia. Exacto. Usted está libre. Él ve una ruina, Florencia. Yo veo una reina sin corona, pero las coronas no se dan, se conquistan con sangre y estrategia. Checó el reloj de oro en su muñeca. Un gesto rápido y decisivo. Mi coche estará en la salida de servicio en 10 minutos. Una limusina negra, blindada. Si usted entra en ese coche, usted desaparece. El mundo pensará que se quebró, que huyó de vergüenza. Deje que piense en eso. Deje que Gabriel celebre. Dentro de un año, le devolveré su imperio en una bandeja de plata, y usted podrá aplastarlo con el mismo tacón que lleva puesto ahora. Florencia miró al extraño, buscando alguna señal de locura o engaño. Solo encontró una determinación feroz. ¿Y si no voy? Entonces, regrese allí. Señaló la puerta de cristal con la barbilla. Sonría, acepte las migajas, quédese con la casa de campo y sea la víctima que él describió. La elección es suya, ser el escalón o ser el terremoto. Sin esperar respuesta, Lyle le dio la espalda y desapareció en la oscuridad lateral de la terraza, como si estuviera hecho de humo. Florencia quedó sola nuevamente. El viento le despeinó su cabello impecable. Dentro del salón, la banda comenzó a tocar una canción triunfal. Era la hora del discurso. ¿Ser el escalón o ser el terremoto? Se limpió el rostro con el dorso de las manos, borrando el rímel a propósito. Ya no había necesidad de perfección. La perfección era una jaula. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire frío, y sintió algo endurecerse dentro de sí. Una capa de hielo cubriendo la herida abierta. Florencia empujó las puertas de cristal y entró en el salón. El choque térmico fue inmediato. El escándalo, las luces. Gabriel estaba en el escenario improvisado, sosteniendo el micrófono, el rostro enrojecido por el whisky y el triunfo. Él vio a Florencia entrar. Por un segundo, un brillo de irritación cruzó su mirada, pero lo enmascaró con una sonrisa falsa, extendiendo su mano hacia ella como un amo llama a un perro amaestrado. «Y aquí está ella, mi esposa Florencia», anunció al micrófono, su voz amplificada resonando por los altavoces. «Venga, querida, únase a nosotros para el brindis por un gran hombre, ¿verdad?» Risas educadas de la audiencia. Florencia caminó por el pasillo formado por los invitados. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en Gabriel. No sonreía. Su expresión era ilegible, vacía de emoción, lo que hizo que la sonrisa de Gabriel vacilara ligeramente. A medida que subía los escalones del escenario, se detuvo junto a él. Gabriel intentó pasar su brazo por la cintura de ella, pero ella se esquivó con un movimiento fluido y le arrebató el micrófono de la mano. La sorpresa de él fue tan genuina que no reaccionó a tiempo para detenerla. El salón quedó en silencio. Todos esperaban el discurso de gratitud, el elogio al genial marido. Florencia miró a la multitud. Vio los rostros de las personas que la ignoraron toda la noche. Vio a Marcos, el abogado, pálido en la esquina. Y entonces miró a Gabriel. Por primera vez en años, lo vio de verdad, pequeño, inseguro y patético. «Renuncio». Su voz salió firme, límpida, cortando el aire acondicionado helado. Gabriel frunció el ceño, susurrando entre dientes. «¿Qué está haciendo? Se volvió loca. Devuélvame el micrófono». Florencia lo ignoró. Sostuvo su mirada, dejando que el micrófono captara cada sílaba.
Renuncio a mi asiento en la junta directiva. Renuncio a mi papel en esta farsa y renuncio a este matrimonio. Un suspiro colectivo recorrió el salón. El sonido de una copa cayendo y estallando en el suelo fue el único ruido que siguió. «Disfrute la cima, Gabriel», dijo ella, su voz bajando una octava, íntima y letal, pero amplificada para que todos la oyeran. «La vista es hermosa antes de la caída». Con un golpe sordo, soltó el micrófono en el suelo del escenario. El agudo feedback del sonido hizo que algunos invitados se taparan los oídos. Sin mirar atrás, sin esperar la reacción, sin verificar si Gabriel intentaría detenerla, Florencia bajó las escaleras. La multitud se abrió como el mar rojo. Nadie se atrevió a tocarla. Caminó con la cabeza erguida, pero por dentro se estaba desmoronando. La adrenalina era lo único que mantenía sus rodillas firmes. Atravesó el vestíbulo, ignorando a los recepcionistas atónitos, y se dirigió directamente a los pasillos de servicio, lejos de las miradas curiosas, lejos de los flashes que empezaban a estallar ahí dentro. Al empujar la pesada puerta de metal de la salida trasera, la noche la recibió. La calle lateral estaba tranquila, oliendo a asfalto húmedo y basura urbana. Sus piernas finalmente cedieron y tuvo que apoyarse en la pared de ladrillos, el cuerpo temblando violentamente. ¿Qué había hecho? Había quemado todos los puentes, no tenía casa a la que volver, ni tarjetas de crédito que no fueran canceladas a la mañana siguiente. Un par de faros se encendieron en la oscuridad, cegándola momentáneamente. Un coche negro, largo e imponente, estaba detenido junto a la acera, con el motor ronroneando tan suavemente que parecía un animal al acecho. La puerta trasera se abrió por dentro. El interior era oscuro, invitador, un abismo de terciopelo. Florencia miró hacia la puerta del hotel. Podía oír la confusión amortiguada ahí dentro. Podía imaginar a Gabriel gritando, intentando controlar la narrativa, llamándola loca. Si se quedaba, sería la loca, sería la exesposa inestable. Miró el coche. Lyle no apareció en la puerta. Él no necesitaba hacerlo. La invitación era el silencio. Florencia soltó el aire que retenía en sus pulmones, se quitó los zapatos de tacón alto y los dejó ahí en la acera sucia, como reliquias de una vida que ya no le pertenecía. Descalza, sintiendo el frío del cemento, caminó hasta el vehículo. Entró en la limusina. La puerta se cerró con un sonido sólido, hermético, aislando el mundo exterior. El olor a cuero y madera de sándalo llenó sus sentidos. Lyle estaba sentado en la penumbra del otro lado, sirviéndose un vaso de agua con gas. No sonrió, solo la saludó levemente con la cabeza, un gesto de respeto entre generales antes de una batalla. «Al aeropuerto», ordenó al chofer por el intercomunicador. El cristal oscuro de separación subió. El coche se deslizó hacia la noche, llevando a Florencia lejos de la única vida que conocía, hacia un futuro que aún no podía ver, pero que, por primera vez, sería diseñado por sus propias manos. Para el mundo, Florencia había desaparecido. La venganza, sin embargo, acababa de nacer. El cuero del asiento de la limusina aún estaba caliente bajo los muslos de Florencia, cuando el vehículo se detuvo, no frente a una terminal de embarque, sino directamente en la pista de despegue. El mundo exterior era un borrón de luces de señalización y el fuerte olor a queroseno quemado. Pero dentro de aquella cápsula blindada, el silencio era absoluto. Lyle no le abrió la puerta esta vez. Un guardaespaldas lo hizo. El viento nocturno le despeinó el cabello que había pasado horas arreglando para la fiesta de Gabriel, la fiesta que ahora parecía haber sucedido en otra vida, en otro siglo. Frente a ella, un jet ejecutivo plateado, elegante como una cuchilla,
Esperaba con la escalera bajada. No hubo aduana, no hubo pasaportes. La riqueza de Lail no solo compraba cosas, compraba la inexistencia de burocracia. Subió los escalones, sintiendo las piernas pesadas, esperando a cada paso que sonaran sirenas, que Gabriel apareciera corriendo, gritando que ella era de su propiedad. Pero la noche permaneció indiferente. Dentro de la cabina, el lujo era sobrio, tonos crema y madera oscura. Lail le indicó un sillón giratorio de cuero y se sentó frente a ella, cruzando las piernas con una naturalidad irritante. Mientras las turbinas comenzaban a aullar, presionando el cuerpo de Florencia contra el asiento, la realidad de lo que acababa de hacer se desplomó sobre sus hombros. Estaba en un avión con un hombre que conocía solo de titulares de revistas de negocios y susurros en cócteles. Cuando el aviso de cinturón se apagó, el silencio entre ellos se convirtió en una entidad física. Florencia necesitaba romperlo antes de que el pánico la asfixiara. ¿Cuál es el precio? Su voz salió ronca, desprovista de la pulcritud social que había entrenado durante años. Lail giró la copa de cristal en su mano, observando el líquido ámbar. La encaró, y por primera vez, Florencia notó que sus ojos no eran solo oscuros, eran de un castaño profundo, casi negro, y no demostraban ningún deseo carnal. Había solo cálculo. ¿Usted cree que la traje aquí para ser una amante, Florencia? Él tomó un sorbo sin desviar la mirada. Gabriel la condicionó a creer que su único valor está entre las sábanas o colgada de su brazo como un ornamento brillante. Eso es un error de evaluación de activos. Florencia enderezó la postura, el orgullo herido sirviendo como ancla. Entonces, ¿por qué? Usted no es conocido por su caridad. Soy un hombre de negocios y estoy a punto de iniciar una guerra. Lail colocó el vaso en la mesa lateral, inclinándose hacia adelante. La atmósfera cambió. Se volvió densa, cargada de peligro. Quiero expandir mi holding hacia Occidente. La empresa de su marido es la puerta de entrada, pero Gabriel es xenófobo y estúpido. Jamás me vendería. Prefiere quemar la empresa antes que verla en manos de un árabe. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Necesito a alguien que conozca los esqueletos en su armario. Alguien con un rostro occidental, pero con lealtad a mí. Alguien a quien el mundo subestime hasta que sea demasiado tarde. No rescaté a una damisela, Florencia. Recluté a una espía. Florencia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la cabina. No era piedad, era una transacción, y extrañamente eso la calmó. La piedad es volátil, los negocios son sólidos. ¿Y qué gano con eso?, preguntó con voz más firme, además de un viaje lejos de él. Su imperio, respondió Lail, simple y directo. Destruiremos su reputación, devaluaremos las acciones y luego compraremos todo por centavos. Cuando el polvo se asiente, usted será la CEO. Yo seré el dueño mayoritario silencioso. Pero para que esto funcione, Florencia tiene que morir. Al menos la Florencia que existía hasta hoy. El avión cortaba el cielo en dirección al oriente. Florencia miró el reflejo de su propio rostro en la ventana oscura. La mujer asustada que entró en aquel coche estaba desapareciendo. Si aceptaba, no habría vuelta atrás. «Acepto», susurró. Laila sintió, volviendo a recostarse. «Duerma. El entrenamiento comienza mañana». Dubái la recibió como un horno de oro y cristal. El calor en la pista de aterrizaje era una bofetada física, pero apenas tuvo tiempo de sentirlo antes de ser conducida a otro coche y luego a un elevador privado que subió 80 pisos en segundos. La suite de Lail era un palacio suspendido en las nubes, una mezcla de modernidad fría y tradición opulenta. Ventanas de piso a techo mostraban la ciudad futurista,
un espejismo de ambición erigido sobre la arena. Pero Florencia pronto percibió la naturaleza de su nueva residencia. Era una jaula. Durante la primera semana no vio la calle. Todo lo que necesitaba le era traído: comida, ropa, tecnología. Su celular antiguo fue destruido en la trituradora del avión. Lyle le dio un nuevo aparato encriptado con acceso restringido. La única conexión con su antigua vida eran las pantallas de televisión. Al tercer día, la noticia estalló. Florencia estaba sentada en la vasta sala de estar, rodeada de informes financieros que Lyle le había ordenado memorizar, cuando la imagen de Gabriel apareció en la CNN Internacional. Parecía abatido, la corbata floja, una actuación perfecta de marido preocupado. Mi esposa ha estado luchando contra problemas de salud mental durante años, decía Gabriel a las cámaras con los ojos húmedos. Tuvo un brote la noche de la fiesta. Estamos haciendo todo lo posible para localizarla y asegurar que reciba la ayuda que necesita. Pido privacidad en este momento difícil. Florencia sintió que la sangre le hervía en las venas. Él estaba reescribiendo la historia. Él la estaba pintando como loca para invalidar cualquier cosa que ella pudiera decir en el futuro. La copa de agua con gas en su mano tembló, el agua desbordándose. «Es bueno», dijo la voz de Lyle desde la entrada de la sala. Acababa de llegar, vestido con un traje impecable, trayendo consigo el olor a especias y poder. Acaba de neutralizar su credibilidad. Si usted aparece ahora gritando la verdad, nadie le creerá. Dirán que es paranoia. Florencia se levantó, arrojando el tablet al sofá. Quiero matarlo, quiero que sufra. La rabia es combustible, pero es un combustible sucio, dijo Lyle, caminando hasta la mesa donde los documentos estaban esparcidos. Cogió un informe que Florencia había anotado con bolígrafo rojo. Se quema rápido y ciega al conductor. Use la frialdad. ¿Qué encontró en los balances de 2019? Florencia parpadeó, forzada a cambiar mentalmente de canal. Respiró hondo, empujando la imagen de Gabriel a un compartimento oscuro en su mente. Una discrepancia en la subsidiaria de logística. 3 millones desviados a cuentas offshore que no constan en la declaración oficial. Lyle levantó una ceja, una ligera sonrisa curvando la comisura de sus labios. Fue la primera vez que lo vio demostrar algo cercano a la aprobación genuina. Usted encontró en 2 días lo que a mis auditores les llevó 3 semanas sospechar. Quizás Gabriel la subestimó más de lo que yo pensaba. Yo firmaba los cheques de la casa, Lyle. Sé cuánto cuesta su estilo de vida. Las cuentas nunca cuadraban con el salario declarado. Lyle la observó por un largo momento, como si estuviera viendo una nueva pieza en el tablero de ajedrez revelarse como una reina. «Excelente. Ahora vamos a cambiar el empaque. Si usted va a ser mi esposa, tiene que aparecer alguien capaz de derrocar a un rey, no la esposa trofeo que huyó llorando. La transformación no fue un día de spa, fue una deconstrucción. Un equipo de estilistas y consultores de imagen invadió la suite a la mañana siguiente. No hubo preguntas sobre lo que le gustaba. El objetivo era estratégico. Las ropas florales y los tonos pasteles que Gabriel adoraba porque la hacían parecer inofensiva y dulce fueron descartados. En su lugar entraron cortes arquitectónicos, sastrería precisa, colores sólidos, negro, blanco, azul medianoche, carmesí. El peluquero, un francés de pocas palabras, sostuvo las largas melenas rubias que Florencia mantenía, porque Gabriel decía que las mujeres de cabello corto parecen machos. «Corte», ordenó ella, mirando su propio reflejo. «Corte todo lo que me ata a él». Las tijeras cantaron, el cabello cayó al suelo de mármol. Cuando terminó, un corte bob, asimétrico y afilado, enmarcaba su rostro, destacando la línea de la mandíbula y dándole a sus ojos una intensidad depredadora. Ya no parecía dulce, parecía peligrosa.
Lyle entró en la sala en el momento en que ella terminaba de abotonarse un blazer estructurado blanco. Él se detuvo. Su silencio no fue de indiferencia esta vez. Sus ojos recorrieron su figura, desde la postura erguida hasta los zapatos de tacón de aguja que parecían armas perforantes. «La señora Florencia desapareció», murmuró él, acercándose. «Mucho gusto en conocerla». «Todavía no soy su esposa», le recordó ella, sintiendo una tensión nueva en el aire. No era miedo ni sumisión, era el reconocimiento de dos depredadores dividiendo el mismo territorio. «Lo resolveremos esta noche». La ceremonia se llevó a cabo en la terraza privada, bajo el cielo estrellado del desierto, con el Burj Khalifa brillando a lo lejos como una moderna torre de Babel. No había invitados, solo un juez, dos testigos de la confianza de Lyle y el sonido del viento cálido de la noche. Era un contrato, Florencia lo sabía, una fusión de intereses corporativos sellada con un anillo de diamante amarillo tan grande que parecía pesar en su dedo. Pero cuando el juez les pidió que se tomaran de las manos y la piel cálida de Lyle tocó la suya, la frialdad del plan vaciló. La mano de él era grande, firme, callosa de quien practicaba la cetrería y la equitación, no solo de quien firmaba papeles. Él no le apretó la mano con posesión, sino con una solidez que ofrecía algo que Florencia no sentía hacía años: seguridad. «Prometo protegerla», dijo Lyle, y no estaba leyendo un guión. La estaba mirando a los ojos, y la intensidad de esa mirada le revolvió el estómago a Florencia. «Y prometo darle la espada para cortar la cabeza de sus enemigos». «Acepto», respondió Florencia, y su voz no tembló. Firmaron los papeles. La tinta se secó rápido en el aire seco. Lyle sirvió 2 copas de champán, un lujo permitido en la privacidad de su casa. Le entregó una a ella y brindaron al horizonte centelleante. «El matrimonio es real para el mundo», dijo él en voz baja. «Pero aquí dentro somos socios. Usted tendrá su propia habitación, su propia ala. Nadie la tocará sin su permiso». Florencia sintió una mezcla de alivio y una punzada extraña de decepción que se apresuró a aplastar inmediatamente. «Gracias, Lyle». «No me agradezca todavía. El verdadero entrenamiento comienza mañana. Usted sabe leer los balances. Ahora necesita aprender a hablar como alguien que es dueña de ellos. Necesita aprender árabe, etiqueta de negociación y cómo mentir sin pestañear. Tenemos 6 meses antes de la cumbre global en Nueva York». «¿6 meses?» Florencia apretó la copa. «Gabriel puede haber destruido todo para entonces. Déjelo». Lyle sonrió una sonrisa cruel y fascinante. «Déjelo pensar que ganó. Déjelo sentirse confiado, gordo y flojo. La caída siempre es más mortal cuando se está en la cima y no se ve el suelo acercándose». Florencia caminó hasta el borde de la terraza. Allá abajo, el mundo seguía girando. En algún lugar del otro lado del océano, Gabriel estaba durmiendo, soñando con su éxito, creyendo que se había librado del lastre. Él no sabía que en el desierto se estaba gestando una tormenta. Ella miró su reflejo en el cristal, el cabello corto, la postura rígida, el anillo de miles de millones de dólares en su dedo. La mujer que había huido descalza estaba muerta. La pareja del sheik acababa de nacer. «Vamos a trabajar», dijo ella, volviéndose hacia Lyle. Él levantó la copa en saludo, sus ojos brillando con el reflejo de la luna y la promesa de caos. El pacto estaba sellado. La crisálida se había roto. Nueva York palpitaba con una energía eléctrica e implacable, un reflejo perfecto de la ambición que llenaba el salón de baile del Hotel Pierre. Candelabros de cristal proyectaban una luz dorada sobre la élite corporativa global, reflejándose en copas de champán y relojes que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida. En el centro de ese universo,
Gabriel mantenía la atención de un círculo de inversores, sintiéndose un dios en su propio Olimpo. Gesticulaba con la confianza de quien cree haber eliminado todos los obstáculos, riendo a carcajadas de un chiste mediocre contado por un banquero suizo. La fusión con Asia es solo el principio, decía Gabriel, aflojándose el nudo de la corbata de seda, lo suficiente para parecer relajado, pero aún al mando. Hemos cortado la grasa de la empresa. Estamos más ligeros, más ágiles. El pasado quedó atrás. Levantó la copa, sus ojos recorriendo el salón en busca de aprobación, adicto a la adoración ajena. Había rumores sobre la desaparición de Florencia, claro. Inestabilidad emocional fue lo que su equipo de relaciones públicas plantó en los tabloides. Una esposa triste que no soportó la presión y huyó a un retiro espiritual, o quizás se había arrojado de un puente. Para Gabriel no importaba su destino. Siempre y cuando ella siguiera invisible, él era libre. El lastre había sido cortado. Fue entonces cuando la música de la orquesta vaciló. No se detuvo de inmediato, pero disminuyó, como si los músicos hubieran perdido el aliento colectivamente. El murmullo en el salón cesó, reemplazado por un silencio que se extendió como una onda expansiva desde la entrada principal hasta el escenario. Gabriel frunció el ceño, irritado por la interrupción de su momento de gloria, y se volvió hacia donde todos miraban. Las puertas dobles de caoba, generalmente reservadas para jefes de Estado, estaban abiertas de par en par. Florencia estaba parada en el umbral. Gabriel parpadeó, incapaz de procesar la imagen. La mujer que él conocía, la esposa de hombros curvados, vestidos en tonos pasteles y mirada de disculpa, ya no existía. La criatura que estaba parada allí usaba un vestido de terciopelo negro que parecía haber sido esculpido directamente sobre su piel, con un escote arquitectónico que exhibía la línea afilada de sus clavículas. El cabello, antes recogido en moños modestos, ahora caía en un corte asimétrico y moderno que enmarcaba un rostro pintado con la frialdad de una escultura de mármol. Pero lo que hizo que la sangre de Gabriel se helara no fue la ropa o el cabello, fue la postura. Mantenía la barbilla erguida, los ojos barriendo el salón, no con miedo, sino con la voracidad de un depredador evaluando el territorio. Y no estaba sola. A su lado, emanando un aura de poder que hacía el aire parecer más denso, estaba el Sheikh Lail. Llevaba un smoking impecable, pero su presencia era cruda, peligrosa. Su brazo estaba entrelazado al de ella, no como un apoyo, sino como una declaración de guerra. Caminaron hacia el salón, y la multitud se partió como el mar rojo. El sonido de los tacones de Florencia contra el suelo de mármol resonaba como disparos secos en el silencio absoluto. Gabriel sintió el vaso resbalar ligeramente en sus dedos sudorosos. El corazón le latía desacompasado contra las costillas. Intentó componer una sonrisa, pero el resultado fue una mueca temblorosa. Necesitaba tomar el control. Tenía que ser una coincidencia. Quizás ella se había convertido en una acompañante de lujo. Sí, era eso. Lail la había contratado. Era patético. Dio un paso adelante, interceptando a la pareja en medio del salón. ¿Florencia? Su voz salió más aguda de lo que pretendía. Carraspeó, intentando recuperar la autoridad. Yo no sabía que estaba en la ciudad. Es sorprendente verla aquí, considerando su estado delicado. Florencia se detuvo. Lo miró de arriba a abajo, un análisis clínico que duró 3 segundos interminables. No había odio en sus ojos, solo una indiferencia gélida que hirió el ego de Gabriel más profundamente que cualquier grito. «Hola, Gabriel», dijo ella. La voz era aterciopelada, tranquila, sin ningún rastro de la trepidación de antaño. «Usted parece tenso. Los números del último trimestre no fueron lo que esperaba». «Mis números están excelentes», replicó él a la defensiva, lanzando una mirada despectiva a Lail.
Veo que encontró compañía. Sheikh Lyle, supongo. Tenga cuidado. Ella tiene la costumbre de aferrarse a quien paga las cuentas. El insulto quedó suspendido en el aire. Tóxico. Lyle ni siquiera parpadeó. Miró a Gabriel con el tedio de un león observando a un ratón chillar. Creo que hay un equívoco, señor Gabriel. La voz de Lyle era profunda, resonando en el pecho de quienes estaban cerca. Apretó suavemente el brazo de Florencia, un gesto de intimidad y posesión que le revolvió el estómago a Gabriel. Permítame presentarla apropiadamente. Ella es mi esposa. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Las copas se detuvieron en el aire. ¿Esposa? Gabriel rió, un sonido nervioso y ahogado. Eso es ridículo. Ni siquiera finalizamos el divorcio. Sus abogados recibieron los papeles de anulación y el nuevo registro internacional hace 3 semanas. Interrumpió Florencia, dando un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Gabriel. Usted estaba demasiado ocupado despidiendo al sector de auditoría para tomar nota. Y hay un detalle más, continuó Lyle, que no le quitaba los ojos de encima. Como regalo de bodas, mi esposa expresó interés en diversificar nuestro portafolio. Orion Holdings, mi empresa, acaba de adquirir el 42% de las acciones de su compañía en el mercado abierto esta mañana, antes de la apertura de la bolsa. El mundo de Gabriel se inclinó violentamente hacia la izquierda. Esto es imposible. La Junta me habría avisado. La Junta estaba ocupada vendiéndonos sus partes, dijo Florencia. Y entonces, por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa devastadora, llena de dientes y triunfo. Placer en volver a verlo, Gabriel. Ahora, si nos disculpa, tenemos una reunión de accionistas que conducir. Creo que la sala VIP está libre. Ella no esperó respuesta. Florencia pasó junto a él, su hombro rozándolo con la fuerza suficiente para desequilibrarlo físicamente. Lyle la siguió, lanzando una última mirada de advertencia a Gabriel, que permanecía paralizado, pálido como un fantasma, mientras los flashes de los fotógrafos comenzaban a estallar frenéticamente a su alrededor, capturando el momento exacto de su ruina. La sala de reuniones privada en el piso superior del hotel era un contraste estéril con el caos del baile de abajo. La larga mesa de vidrio reflejaba las luces de la ciudad. Gabriel estaba sentado en la punta opuesta, rodeado por 3 abogados que parecían niños asustados. Sudaba visiblemente, la arrogancia disuelta en puro pánico. Del otro lado, Florencia estaba sentada con las piernas cruzadas, hojeando un dossier con una calma enervante. Lyle estaba recostado en la silla junto a ella, observándola. Él no intervenía. Aquel era su escenario. «Ustedes no pueden hacer esto», siseó Gabriel, golpeando la mano en la mesa. «Es una adquisición hostil. Es ilegal». «¿Hostil? Sí. ¿Ilegal? No». Florencia ni siquiera levantó los ojos del papel. «Hablemos de la subsidiaria en las Islas Caimán, Gabriel. Esa que usted usa para desviar fondos del proyecto de energía renovable». Gabriel se congeló. «No sé de qué está hablando». «Página 12», dijo ella, deslizando el dossier por la mesa con la fuerza suficiente para que se detuviera exactamente frente a él. «Sé cómo enmascara los números. Lo sé porque fui yo quien organizó sus archivos durante 5 años. ¿Recuerda? La esposa trofeo que solo servía de adorno. Olvidó que yo leía todo lo que me pedía que firmara sin mirar». Se levantó, caminando lentamente alrededor de la mesa. El sonido de sus tacones era el único ruido en la sala. «Usted construyó su imperio sobre arena, Gabriel, y yo pasé los últimos 6 meses aprendiendo a controlar la marea». Se detuvo detrás de su silla y se inclinó, susurrándole al oído. «Vamos a reestructurar la junta directiva. Usted mantendrá el título de CEO por ahora, para no asustar al mercado asiático, pero no tendrá poder de voto. No firmará un cheque sin mi rúbrica. Usted trabaja para mí ahora.
Gabriel se volteó, el rostro rojo de furia y humillación. «Es usted una víbora, una maldita ingrata. Lyle la compró, ¿verdad?» Florencia retrocedió y miró a Lyle. El sheik sostuvo su mirada. Había orgullo allí, un respeto profundo que quemaba más fuerte que cualquier deseo superficial. «Nadie me compró, Gabriel», respondió ella, volviéndose hacia su exmarido. «Solo encontré a alguien que sabe el valor de lo que tiene en sus manos». Le hizo una señal a los abogados de Lyle. «Terminen la reunión. Gabriel tiene mucho que digerir». Cuando salieron de la sala, dejando a un hombre destruido atrás, la adrenalina comenzó a golpearla. El pasillo del hotel parecía flotar. El sonido del elevador llegando sonó distante. Florencia sentía las manos temblarle, no de miedo, sino de la descarga eléctrica de haber aplastado al monstruo que la había atormentado durante años. Entraron en el elevador privado que llevaba a la suite. Tan pronto como las puertas de metal se cerraron, aislándolos del mundo, el silencio profesional se hizo añicos. Florencia soltó una respiración temblorosa, recostándose en la pared despejada. Lyle la observaba, la intensidad en sus ojos oscuros haciendo que le faltara el aire. «Estuvo magnífica», murmuró él. La voz ronca, desprovista de la formalidad diplomática. Nunca vi a nadie desmantelar a un hombre con tanta elegancia. Fue lo más aterrador y excitante que he presenciado. «Se veía tan pequeño», confesó Florencia, mirando sus propias manos. «Pasé años temiéndole, y hoy era solo un hombre patético en un traje caro». Lyle dio un paso adelante, acorralándola suavemente contra el espejo. El olor de él, sándalo, especias y la frescura de la noche invadió sus sentidos. «Porque usted creció, Florencia. La crisálida se rompió. ¿Vio el miedo en sus ojos cuando entró? Él supo en ese segundo que había perdido». La cercanía de él era embriagadora. Durante meses mantuvieron aquel pacto. Toques calculados, palabras medidas, la distancia segura de socios. Pero la victoria era un afrodisíaco poderoso. La barrera invisible que habían construido se estaba derritiendo bajo el calor de aquella noche. «Yo no lo habría logrado sin usted», susurró ella, alzando el rostro hacia él. «Claro que sí», replicó Lyle, la mano subiendo para acariciar la línea de su mandíbula, el pulgar rozando el labio inferior de Florencia. «Yo solo le di el escenario. El show fue todo suyo». El elevador se detuvo con un suave sacudón, pero ninguno de los dos se movió. La tensión acumulada por meses de miradas robadas y reuniones de estrategia hasta altas horas de la noche alcanzó el punto de ebullición. Florencia no quería ser la socia, no esa noche. Quería celebrar, quería sentir. Agarró la solapa de su smoking y lo jaló. Lyle no dudó. Cubrió su boca con la suya, un beso que no tenía nada de gentil o protocolario. Era hambriento, desesperado, una colisión de dos fuerzas que finalmente dejaron de orbitar una alrededor de la otra y chocaron. Florencia abrió los labios para él, gimiendo contra su boca, sintiendo el sabor a champán y peligro. Sus manos fueron a la cintura de ella, apretándola con firmeza, atrayéndola más cerca, como si quisiera fundirla con él. Ya no había contratos, ni planes de venganza, ni Gabriel. Había solo el calor de la piel, la urgencia de las manos y la certeza absoluta de que aquel juego de negocios se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso. Las puertas del elevador se abrieron a la suite vacía, pero apenas lo notaron. Lyle la levantó en brazos sin romper el beso, caminando hacia la habitación con la determinación de quien lleva su premio más valioso. Florencia hundió los dedos en su cabello, jalándolo más hacia sí, decidiendo que por esta noche no pensaría en el mañana. Había ganado la guerra allá abajo.
Ahora quería rendirse a la tormenta que estaba a punto de comenzar entre las sábanas. La luz de la mañana entraba por las ventanas de piso a techo de la suite en Nueva York, bañando el caos de ropas y sábanas en un dorado cruel. Florencia observó a Lyle dormir por un instante, su brazo extendido sobre el espacio vacío donde ella había estado minutos antes. Había una vulnerabilidad en su rostro que el mundo de los negocios jamás veía. Una serenidad que casi la hizo olvidar por un segundo que estaban en el ojo de un huracán corporativo. Pero la euforia de la victoria del día anterior, mezclada con la intimidad de la noche, no podía blindarla para siempre. Se puso una bata de seda, apretando el cinturón con fuerza, como si intentara mantener sus propios pedazos juntos, y caminó descalza hasta la amplia sala de estar. Necesitaba café, necesitaba silencio para procesar que por primera vez ella no era la sombra de nadie. El interfono sonó, un sonido estridente que cortó la paz matutina. La seguridad del edificio informaba que había una entrega urgente de documentos legales para la señora Florencia, algo que exigía la firma biométrica. Asumiendo que era el trámite final de la transferencia de acciones, autorizó la subida. Cuando la puerta del elevador privado se abrió, sin embargo, no fue un mensajero quien salió. Era Gabriel. Parecía haber envejecido una década en 24 horas, la barba de 3 días, el traje arrugado de quien durmió en su propia vergüenza y los ojos rojos inyectados de insomnio y furia contenida. Florencia retrocedió un paso, el instinto de defensa activando cada nervio de su cuerpo, pero Gabriel no avanzó. Solo la miró y entonces sonrió. Una mueca triste y quebrada que era más inquietante que su arrogancia habitual. Sabía que te encontraría aquí. Su voz era ronca. En la guarida del águila. Usted no debería estar aquí, Gabriel. La seguridad subirá en 2 minutos, dijo Florencia, la voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente dentro de los bolsillos de la bata. No vine a pelear. Vine a darle lo que se merece. La verdad. Gabriel arrojó una carpeta de cuero negro sobre la mesa de centro de cristal. El sonido del impacto resonó como un disparo en la sala silenciosa. ¿Cree que ganó Florencia? ¿Cree que encontró un salvador, un príncipe del desierto que vio su valor cuando yo no lo vi? Florencia mantuvo la postura erguida, negándose a mirar la carpeta. Lyle me dio las herramientas. Yo construí la victoria. ¡Salga! Él no le dio herramientas, le dio un guión. Gabriel rió, un sonido seco. Abra la carpeta, mire las fechas. La curiosidad insidiosa y fría venció. Florencia se acercó a la mesa. Sus dedos tocaron el cuero frío de la carpeta y la abrió. Eran correos electrónicos impresos, informes de diligencia debida y memorandos internos del holding de Lyle. Sus ojos barrieron los documentos, buscando el sentido, y entonces lo encontraron. El aire se escapó de sus pulmones. Había un plan de adquisición hostil detallado. El objetivo era la empresa de Gabriel, el método descrito, explotación de vulnerabilidad interna, cónyuge desatendido. Pero lo que hizo que el mundo de Florencia se detuviera fue la fecha en la parte superior de la primera página. El documento había sido redactado 4 meses antes de la fiesta de gala, 4 meses antes del balcón, 4 meses antes de que Lyle, casualmente, la encontrara llorando y le ofreciera un pañuelo y un arma. Él no la salvó, querida, susurró Gabriel, acercándose, sintiendo el olor a sangre en el agua. Él la reclutó. Él sabía que la empresa estaba blindada contra ataques externos, pero que mis acciones en el divorcio quedarían vulnerables. Él necesitaba un caballo de Troya. Usted no es su socia. Usted es la herramienta de invasión. Florencia sintió que se le subía la bilis a la garganta. Cada toque, cada palabra de aliento en Dubái, el matrimonio de conveniencia,
Todo fue recontextualizado en una fracción de segundo. Ella no era la protagonista de su propia venganza. Era solo la pieza más útil en el tablero de otro hombre. «Salga», susurró ella sin quitar los ojos del papel. «Él se quedará con la empresa, Florencia, y cuando no la necesite más para mantener la legitimidad de la junta directiva, él la desechará con la misma frialdad que usó para seducirla. La diferencia es que yo fui un idiota por ceguera, él fue un monstruo por cálculo». Las puertas del elevador se abrieron nuevamente. Gabriel se volteó en el momento en que Lail entraba, vistiendo unos pantalones de lino y una camisa blanca desabotonada, aún húmedo de la ducha, trayendo 2 tazas de café. La sonrisa de Lail murió instantáneamente al ver la escena. Su mirada viajó de Gabriel a Florencia y luego a la carpeta abierta sobre la mesa. No preguntó qué era. Él sabía. La inteligencia en la mirada de Lail fue la condena final. No hubo confusión, solo el reconocimiento inmediato de que una bomba había detonado. «El show terminó, Lail», dijo Gabriel pasando junto al sheik y entrando en el elevador. «Los dejo para que discutan los términos de la rescisión». El silencio que siguió a la partida de Gabriel era pesado, asfixiante. El sol afuera parecía burlarse de la oscuridad que había descendido sobre la sala. Lail colocó la taza sobre un aparador con un cuidado excesivo, ganando tiempo. «Florencia», comenzó él, la voz grave y controlada. Ella alzó la hoja de papel, la mano temblándole violentamente ahora. «4 meses antes. Usted planeó usarme 4 meses antes de que yo supiera que necesitaba ser salvada». Lail suspiró y dio un paso adelante, las manos levantadas en un gesto pacificador que solo sirvió para enfurecerla. Era una estrategia de negocios. Inicialmente, su empresa era un activo valioso, mal gestionado por un hombre incompetente. Necesitaba una entrada. Mis analistas la identificaron a usted como el punto de fractura. ¿Yo fui un punto de fractura? Su voz se quebró. Pero ella no lloró. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una frialdad ártica. Aquella noche en el balcón, usted no estaba allí por casualidad. Usted estaba esperando. Usted estaba cazando. Sí, admitió Lail. Su honestidad era brutal, sin rodeos. Estaba allí para hacerle una propuesta. No mentí sobre el potencial que vi en usted, Florencia. Solo omití la génesis del interés, pero lo que sucedió después, Dubái, el entrenamiento, nuestra conexión, eso no estaba en el dossier, eso fue real. ¿Real? Florencia rió. Un sonido desprovisto de humor. Se sintió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Cómo puedo saber dónde termina el estratega y comienza el hombre? ¿El beso de ayer fue real o fue solo el sello final en la adquisición? El «te amo» que casi dijo era para asegurar mis votos en la junta directiva. Florencia, mírame. Lail acortó la distancia sujetándole los hombros. Su toque, que horas antes parecía eléctrico, ahora quemaba como hielo. Empecé un negocio, pero me enamoré de la socia. El plan cambió porque usted cambió todo. Gabriel le mostró esto para destruirnos, porque es la única carta que tiene. Ella se zafó de su toque con un movimiento brusco, retrocediendo hasta golpear su espalda contra la pared de cristal. Nueva York se extendía detrás de ella como un reino que había conquistado, pero que no le pertenecía. El problema, Lail, es que salí de un matrimonio donde yo era un objeto decorativo para entrar en otro, donde soy un objeto táctico. Miró sus ojos oscuros, buscando el alma que creyó haber tocado la noche anterior, pero solo encontró la mente afilada de un depredador. Gabriel me ignoraba. Usted me manipuló. No sé qué es peor. Al menos Gabriel nunca fingió que yo era su igual mientras movía mis hilos. No haga eso. No eche por la borda lo que construimos. Había un rastro de desesperación en la voz de Lail ahora. La máscara de control agrietándose.
No construimos nada. Usted construyó un escenario y me dejó actuar en él. Florencia caminó hacia la habitación, pasando junto a él sin mirar atrás. La fusión está completa. El contrato está cumplido. ¿A dónde va?, preguntó Lail, paralizado en la sala. Aunque 15 minutos después, Florencia salió de la habitación arrastrando una maleta pequeña. Había cambiado la bata de seda por unos jeans y un blazer estructurado, la armadura que aprendió a usar en Dubái. No miró la deslumbrante vista. No miró el champán vacío de la noche anterior. Lail estaba parado en la puerta, bloqueando la salida. Parecía una estatua impenetrable, pero sus puños estaban cerrados a los lados de su cuerpo. Si usted sale por esa puerta, Florencia, estará sola. Gabriel intentará destruirla en la prensa. El mercado cuestionará su estabilidad. Aquí usted tiene protección, tiene poder. Ella se detuvo frente a él a centímetros de distancia, levantó la barbilla, la postura altiva que él mismo le había pagado para que le enseñaran, pero que ahora ella poseía por derecho propio. Prefiero ser destruida por mi propia verdad que protegida por su mentira, Lail. Ella sostuvo su mirada hasta que él, derrotado por la determinación férrea en sus ojos, dio un paso a un lado. «Quédese con las acciones», dijo él, la voz baja mientras ella pasaba. «Quédese con la empresa, no voy a luchar contra usted». «No necesito su permiso para quedarme con lo que es mío», respondió Florencia sin detenerse. La puerta de la suite se cerró detrás de ella con un clic suave y definitivo. En el pasillo silencioso, lejos de los ojos de Gabriel y de Lail, Florencia se detuvo. El elevador llegó, pero ella esperó un segundo, permitiéndose apoyar la frente en el metal frío de la puerta. Una única lágrima escapó, trazando un camino cálido por su mejilla, pero ella la limpió con el dorso de la mano antes de que pudiera caer. Se había librado del marido que la despreciaba, ahora se había librado del amante que la usaba. Por primera vez en su vida, Florencia estaba completamente, aterrorizadoramente sola. Y mientras el elevador bajaba, llevándola a la selva de concreto allá abajo, se dio cuenta de que esa soledad no era un abismo, era un lienzo en blanco. El flash de las cámaras se instalaba como una tormenta eléctrica confinada, un bombardeo visual que habría cegado a la Florencia de un año atrás. Pero la mujer que estaba delante del podio de acrílico transparente, con la postura erguida y la barbilla ligeramente levantada, no parpadeó. El salón de conferencias del Hotel Plaza estaba abarrotado. Un mar de trajes grises, grabadoras digitales y la insaciable hambre de la prensa financiera por un escándalo. En la esquina izquierda, rodeado por abogados que parecían cuervos agoreros, Gabriel sudaba. Intentaba mantener la sonrisa de depredador, aquella que había usado durante años para disminuirla, pero el temblor en sus manos, disimulado al sostener un vaso de agua, lo traicionaba. Él esperaba a una mujer destruida por el triángulo amoroso, a una exesposa inestable que lloraría ante los micrófonos. Florencia ajustó el micrófono. El sonido agudo de la microfonía cortó el murmullo, imponiendo un silencio absoluto. Señores, su voz era tranquila, desprovista de cualquier histeria. Durante la última década se me presentó a ustedes como el adorno silencioso junto al CEO. Hoy estoy aquí para corregir la narrativa. No vine a hablar sobre mi matrimonio, ni sobre rumores de tabloides. Vine a hablar sobre la insolvencia técnica de Holding Gabriel Stone. Un murmullo corrió por la sala como una onda expansiva. Gabriel se levantó, derribando la silla. «¡Esto es absurdo! ¡Ella está desequilibrada!», gritó, el rostro rojo de furia, señalando con el dedo tembloroso hacia ella. «Seguridad, sáquenla de aquí». Florencia ni siquiera lo miró. Hizo una señal sutil con la mano derecha. En la pantalla gigante detrás de ella se proyectaron hojas de cálculo bancarias.
registros de transferencias offshore y correos electrónicos incriminatorios. Eran los datos que ella misma había minado en las noches de insomnio en Dubái, cruzando informaciones que Lail le había enseñado a leer, pero que ella, y solo ella, había tenido la paciencia de rastrear hasta la fuente. Los documentos proyectados muestran el desvío sistemático de fondos de pensión de los empleados para cubrir pérdidas en inversiones personales del señor Stone, continuó Florencia, su voz cortando el aire como una hoja de acero quirúrgico. El fraude fiscal suma $300 millones. La auditoría independiente que contraté esta mañana ya envió el informe preliminar a la Comisión de Valores y Bolsa. El caos irrumpió. Reporteros gritaban preguntas. Accionistas consultaban sus teléfonos en pánico y los abogados de Gabriel comenzaron a alejarse físicamente de él, como si el fracaso fuera contagioso. Gabriel parecía haberse encogido. Miraba la pantalla, luego a Florencia y por primera vez no había desprecio en sus ojos. Había miedo, miedo puro y primitivo de quien percibe que subestimó al oponente fatal. Florencia bajó del escenario. No esperó los aplausos ni las preguntas sobre su vida amorosa. Atravesó el pasillo central mientras los flashes explotaban a su alrededor, pero ella se sentía intocable. Había vencido sola, sin la mano de Lail en su hombro, sin la validación de Gabriel. Había derribado al gigante con su propia pluma. Sin embargo, cuando entró en la sala reservada en los bastidores, la adrenalina se evaporó, dejando un vacío frío en el pecho. El silencio de la sala VIP era ensordecedor comparado con el caos de afuera. Ella esperaba sentir euforia. En cambio, sintió el peso abrumador de la soledad. Miró el sofá de cuero vacío, casi esperando ver a Lail allí con aquel medio sonrisa enigmática, sosteniendo una copa de celebración. Pero no había nadie. La puerta se abrió suavemente. No era Lail, era el señor Youssef, el abogado senior y mano derecha del sheik, un hombre de edad indeterminada y descripción absoluta. Llevaba una carpeta de cuero fina y tenía una expresión solemne. «Señora Florencia», dijo él haciendo una leve reverencia. El sheik Lail siguió la transmisión, pidió que le entregara esto. Florencia tomó la carpeta, sintiendo el corazón latir dolorosamente contra las costillas. Sus manos firmes ante la prensa mundial ahora temblaban ligeramente. «¿Dónde está él?», preguntó ella, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Camino al aeropuerto de Teterboro. El plan de vuelo a Dubái está confirmado para dentro de 40 minutos». Ella abrió la carpeta. Dentro no había una carta de amor ni una disculpa poética. Había un documento legal, timbrado y notariado. Sus ojos corrieron por las líneas densas de la jurisdicción de Caimán hasta detenerse en la cláusula final. Lail había transferido irrevocablemente la totalidad de sus acciones, con derecho a voto a ella. No solo le devolvía la empresa, le entregaba el control absoluto sobre la inversión multimillonaria que había hecho, sin condiciones, sin exigencia de matrimonio, sin caballo de Troya. Florencia dejó el papel caer sobre la mesa de centro. La comprensión la golpeó con la fuerza física de un puñetazo. Gabriel quería poseerla para controlarla. Lail la amaba lo suficiente como para darle el poder de destruirlo. Él había renunciado a la mayor ventaja que tenía, solo para asegurar que ella supiera que la victoria era suya y no un regalo suyo. «¿Dijo algo?», susurró Florencia, aún mirando su firma en el papel. Rasgos fuertes, decididos. Youssef dudó por un momento, la máscara profesional vacilando mínimamente. Dijo que la reina no necesita del rey para gobernar, pero que el castillo sería demasiado frío si ella decidiera vivir en él sola. Sin embargo, la elección de abrir la puerta es enteramente de ella.
La imagen del despacho vacío en la cima del rascacielos invadió la mente de Florencia. Tenía la empresa, tenía la venganza, tenía el respeto del mercado, pero la idea de sentarse en aquella silla ejecutiva y mirar el horizonte sin tener con quién compartir el triunfo, le revolvió el estómago. No era dependencia. Ella sabía ahora que podía sobrevivir sola. Acababa de probarlo al mundo. La cuestión no era necesidad, era deseo. Miró el reloj en la pared. 35 minutos. «Yusef», dijo ella girando sobre sus talones, la energía volviendo a su cuerpo como una corriente eléctrica. «¿Su coche todavía está aquí?» «El mío sí, señora». «¿Usted conduce rápido?» El abogado se permitió una sonrisa minúscula. «En ciertas circunstancias, señora Florencia, conduzco como si estuviera huyendo del mismísimo diablo». «¡Excelente! Porque tenemos que atrapar a un ángel caído antes de que levante vuelo». El tráfico de Nueva York era una bestia viva y pulsante, indiferente a los dramas humanos, pero aquella tarde parecía conspirar a favor o en contra, dependiendo del semáforo. Florencia pasó el viaje tecleando frenéticamente en el celular. No mensajes de texto, sino órdenes corporativas, asegurándose de que la seguridad bloqueara la entrada de Gabriel al edificio. No desperdiciaría un segundo pensando en el pasado mientras corría hacia el futuro. Cuando el coche negro rompió las puertas de la pista privada en Teterboro, el cielo estaba pintado de un gris plomo, amenazando nieve. El jet Gulfstream de Lyle ya tenía las turbinas encendidas, un zumbido agudo que vibraba en los huesos. La escalera estaba siendo recogida lentamente. Florencia no esperó a que el coche se detuviera por completo. Abrió la puerta y saltó, sus zapatos de tacón alto chasqueando contra el asfalto frío. El viento cortante le deshizo el peinado impecable que había usado en la rueda de prensa, arrojándole el cabello contra el rostro, pero a ella no le importó. «¡Paré!». Ella no sabía si le gritaba al piloto o al universo. La escalera se detuvo a mitad de camino. Un momento de tensión suspendida donde solo el olor a queroseno y el viento existían. Entonces, la figura alta apareció en la puerta de la aeronave, Lyle. Él vestía un abrigo oscuro, la expresión ilegible que ella tanto había odiado al principio y que ahora sabía que era solo un escudo. Él miró hacia abajo, viéndola parada en la pista, pequeña frente a la máquina, pero gigantesca en su presencia. Él hizo una señal y la escalera descendió nuevamente. Él no bajó hasta ella. Él se quedó en la cima esperando. Era la prueba final. Él no vendría a salvarla. Ella tendría que subir hasta él. Florencia subió los escalones de metal. El ruido de las turbinas hacía imposible cualquier conversación hasta que ella estuvo a centímetros de él al abrigo del fuselaje. Estaba jadeando, el rostro enrojecido por el frío y la adrenalina. Lyle la observaba con una intensidad que parecía quemarle la piel. «¿Leyó el contrato?», dijo él. No era una pregunta. «Lo leí», respondió Florencia, recuperando el aliento. «Es un pésimo negocio para usted. Perdió el control del holding, perdió el derecho de veto. Financieramente es un suicidio. Gané la certeza de que usted sabe que nunca fue una pieza en mi tablero», replicó él, la voz grave superando el ruido de los motores. «Usted está libre, Florencia. El mundo es suyo. Gabriel es pasado. ¿Por qué está aquí?». Ella dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal, forzándolo a retroceder ligeramente dentro de la cabina lujosa. «Porque descubrí que ser CEO es solitario», dijo ella, los ojos fijos en los de él desafiantes. «Y porque tengo una contrapropuesta para su reestructuración societaria». Lyle arqueó una ceja, un brillo de diversión y esperanza surgiendo en el fondo de sus ojos oscuros. «Estoy escuchando. Acepto las acciones, acepto la presidencia, pero rechazo su renuncia al cargo de marido». Su voz falló por un segundo,
embargada por la emoción real, cruda, que ella finalmente se permitió sentir. Usted me compró una guerra, Lail, pero no quiero luchar sola, y no quiero celebrar la victoria sola. Él se quedó inmóvil, absorbiendo las palabras. Durante meses, él había planeado cada movimiento, cada adquisición, cada ajedrez corporativo. Pero aquella mujer, con el cabello despeinado por el viento y los ojos brillando con una determinación feroz, era la única variable que él nunca logró prever totalmente. «Esto no es una transacción comercial, Florencia», dijo él, la voz ronca, levantando la mano para tocar su rostro, el pulgar trazando la línea de su mandíbula. «Si usted entra en este avión, no hay cláusulas de salida». «No estoy buscando una salida», ella respondió, volteando el rostro para besar la palma de su mano. Un gesto de intimidad que desarmó cualquier defensa restante. «Estoy proponiendo una fusión definitiva de iguales. Mis términos son simples. Nunca más me esconda la verdad. Nunca más intente protegerme de la realidad. Si vamos a sangrar, sangramos juntos. Si vamos a reinar, reinamos juntos». Lail soltó un suspiro que parecía estar atrapado en su pecho desde hacía años. Le rodeó la cintura con el brazo, atrayéndola hacia sí con una urgencia posesiva que esta vez no parecía una jaula, sino un hogar. «Acepto los términos», murmuró él antes de sellar el pacto con su boca en la de ella. El beso tenía el sabor del frío del invierno y el calor del desierto. Era hambriento, desesperado y sobre todo real. No había cámaras, no había contratos, no había público, solo dos estrategas que habían encontrado en el caos de sus ambiciones, algo que valía más que cualquier portafolio de acciones. Cuando se separaron, Lail apoyó su frente en la de ella, los ojos cerrados. «¿A dónde vamos, señora Florencia? ¿Dubái? ¿París? ¿Nueva York?» Florencia miró hacia afuera, a la pista gris que quedaba atrás, a la ciudad que ella había conquistado y al hombre que la había liberado para que ella pudiera reconquistarlo. «Dígale al piloto que despegue», dijo ella sonriendo, una sonrisa verdadera que iluminó la cabina. «Vamos a casa, donde quiera que sea eso, siempre y cuando usted esté allí». La puerta del jet se cerró con un sonido hermético, amortiguando el mundo exterior. Mientras la aeronave carreteaba para el despegue, ganando velocidad para romper la gravedad, Florencia sujetó la mano de Lail. No miró atrás. La pantalla en blanco de su vida finalmente comenzaba a ganar colores vibrantes, pintados a cuatro manos. El imperio estaba seguro, pero el amor era la única aventura que realmente importaba ahora. Y así, Florencia demostró que ser subestimada puede ser el comienzo de la mayor revancha de su vida. Gracias por haberse quedado hasta aquí, por haber vivido cada segundo de esta historia conmigo. Y si usted llegó hasta aquí, vamos al comentario del video de hoy. Comente: «Me corté el cabello». Hoy el comentario es bien loco, pero usted sabe, existen tantas otras historias sobre personas que fueron desechadas, traicionadas, humilladas y que transformaron el dolor en poder. Elija una de las historias que están apareciendo en la pantalla ahora. Cada una de ellas le hará sentir esa misma emoción, esas mismas ganas de animar, de vibrar. Haga clic y vente conmigo. Nos vemos allí. ¡Órale!